Bueno, pues pasó absolutamente de todo después de estas elecciones legislativas en los Estados Unidos. Ustedes se han dado cuenta. Entre esas cosas, las reacciones del presidente Trump. Hablamos de lo que allí sucedió. Saludamos a nuestro invitado, Javier Leonardo Garay, docente investigador de la Universidad Externado de Colombia y doctor en Ciencias Políticas. Javier Leonardo, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, quiero preguntarle por qué Donald Trump está tan contento y dice que esto es un triunfo, porque bueno, pues sí tiene la mayoría en Senado, pero perdió la Cámara. Claro, pero digamos, en realidad se esperaba un mayor fracaso debido a la mala imagen y a la mala percepción que tiene el gobierno de Donald Trump y la resistencia que ha generado en diferentes grupos. Entonces se esperaba, y de hecho en algunos casos hubo un triunfalismo muy temprano por una eventual victoria mayor del Partido Demócrata. Pero realmente entonces, ¿con qué tan fuerza o qué tan debilitado queda Donald Trump al no tener mayoría en Cámara? Porque esta se la llevó pues de una manera clarísima el Partido Demócrata, y al quedar él con los republicanos sí liderando el Senado. Pues digamos, esto es muy común en la historia política de los Estados Unidos. En las elecciones de Mitaca suelen los presidentes perder la Cámara, y eso, digamos, asegura algún tipo de limitación de la capacidad del presidente del Ejecutivo de adelantar, digamos, todas las opciones o todas las visiones que tengan en materia de política pública. En ese sentido, es más un tipo de seguro para el mantenimiento de la libertad y la restricción del gobierno federal y el poder del gobierno federal en los Estados Unidos. Entonces, es una buena noticia para la democracia de los Estados Unidos y una mala noticia para los presidentes, incluido Donald Trump. ¿Qué llevó a los demócratas a tener tan buenos resultados en la Cámara? Porque ayer me explicaban que esta votación que hace la gente por sus representantes a la Cámara es realmente el voto popular, donde se explica lo que la gente quiere. Sí, pues digamos, lo que se ve es que muchas personas que antes no votaban, muchos grupos minoritarios que no estaban votando, hoy lo están haciendo. Son personas de grupos minoritarios, como ustedes estaban señalando, el caso de las mujeres, el caso de personas jóvenes, el caso de hispanos en los Estados Unidos que se atrevieron a dar su voto, y eso yo creo que plantea, digamos, una diferencia en las elecciones pasadas. Y por otro lado, pues efectivamente, pues hay mucha molestia en algunos grupos de los Estados Unidos, en algunos sectores, en algunos ciudadanos, en contra pues de las políticas y de la misma forma de ejercer el poder del gobierno de Donald Trump. Bueno, ¿y qué pasa ahora? ¿Deben demócratas y republicanos trabajar juntos? Porque Donald Trump ya le empezó como a hacer ojitos a Nancy Pelosi, la felicitó y le dijo que era importantísimo el tema de un trabajo conjunto. ¿Será que eso es posible? ¿Será que eso puede pasar con un presidente como Donald Trump? Pues digamos, en este caso tendría que hacer gala de lo que él mismo dice, sus dotes de negociador y su capacidad negociadora, que no ha demostrado, digamos, en el caso del tratamiento de los grupos minoritarios y adicionalmente de los opositores, específicamente del Partido Demócrata. Entonces hay dos escenarios posibles: efectivamente que se sienten, que logren llegar a algunos acuerdos en algunos temas, por ejemplo en los temas comerciales, en donde tienen mayor cercanía y mayor sintonía. Los demócratas son también proteccionistas y eso podría acercarlos de cierta manera a las posturas o algunas posturas del gobierno de Donald Trump, pero por otro lado también podrían convertirse en obstruccionistas, y esto podría costarles en el caso de las elecciones presidenciales en 2 años. Bueno, el triunfo de las minorías, Javier, es algo que no podemos dejar de pasar. Ya los poníamos a ustedes en contexto con nuestra nota, pero vamos a recapitular un poco qué fue lo que pasó y por qué está llamando tanto la atención. 2 congresistas musulmanas resultaron elegidas por primera vez. También la mujer más joven en el Congreso, una mujer indígena. Colorado va a tener un gobernador abiertamente gay. Y bueno, y en promedio mujeres, 99 mujeres en total. El promedio había sido hasta ahora de unas 84 más o menos. Vemos a un pueblo de Estados Unidos que quiere algo distinto a lo que promueve y promulga Donald Trump, que es el racismo, que es estigmatizar, que es aislar a esas minorías cada vez más. Yo creo que esto además nos da como una señal de humildad en términos de los análisis. Cuando llega el gobierno de Donald Trump se esperaba catástrofe, se comenzó a hablar precisamente de la llegada del periodo del racismo, de un regreso de algunas épocas oscuras en la historia de la humanidad, pero lo que estamos viendo es más la incertidumbre y la riqueza de la democracia en Estados Unidos. Y yo creo que uno de los elementos que no esperábamos y no anticipamos es precisamente el fortalecimiento de estos grupos que hoy tienen mayor presencia y que tienen voz y voto, y adicionalmente van a tener la posibilidad de elegir y de frenar
muchas de las decisiones con las que no están de acuerdo. Entonces, de manera no anticipada, la misma llegada del presidente Donald Trump lo que generó fue el impulso y el fortalecimiento de estos grupos. Es que en efecto sorprende la llegada, el número de hispanos, por ejemplo, en Texas ganando hispanas, ¿no? Mujeres hispanas, en el caso también pues de Nueva York, digamos, es más común, es algo que uno podría esperar, pero de todas maneras el caso para remarcar el tema de las colombianas, el tema de personas abiertamente homosexuales, todo eso genera, digamos, debe ser una buena noticia, pero también una señal de no podemos anticiparnos a los análisis de manera tan apresurada como lo veníamos haciendo, incluido el caso de Donald Trump. Pero mira, respecto a lo que usted nos está diciendo, se me ocurren dos preguntas. La primera de ellas, ¿veía usted a Donald Trump furioso con los periodistas, no solamente con el de CNN, con todos los demás, incluida una periodista mujer? ¿Será que esto lo obliga a moderar su discurso? El hecho de tener estas minorías ya ahí en el legislativo, que más allá de que sean muchas o pocas, es entender lo que la gente está manifestando. Claro. Yo no estoy tan seguro que vaya a tener ese efecto, ni siquiera en la misma forma de ejercer el poder de Donald Trump. ¿Por qué? Porque Donald Trump fue construido y se construyó para hablarle a cierto grupo de personas. Y son unas personas que siguen votando por él. No, son unas personas que siguen apoyando su forma de ejercer el poder y muchas veces sus opiniones. Y ahí hay un tema central que a mí me parece que es preocupante, y no solamente para el caso de los Estados Unidos, sino que es un tema global y que es una señal que es preocupante y que sigue manteniéndose, y es la llegada al poder de estos gobernantes que abiertamente adelantan posturas de censura a la prensa, y eso con connivencia de la opinión pública, porque hoy la opinión pública también tiene una posición muy crítica frente a los medios de comunicación tradicionales. Y eso yo creo que ha abierto la puerta a ese desprecio abierto, que no es solamente Donald Trump, sino lo veíamos incluso en el caso de América Latina hace algunos años, no sé, Rafael Correa, por ejemplo, pero que además también está llegando en otros gobiernos. Y eso sí que es algo preocupante, porque claramente se pone en peligro una de las libertades más importantes, que es la libertad de expresión. Javier, rápidamente, antes del cierre, usted hablaba también de que ahora sí lo van a frenar. ¿Qué se le puede frenar realmente a Donald Trump con esta nueva composición del Congreso? ¿Qué va a pasar con la reforma a la salud? ¿Qué va a pasar con el muro, por ejemplo? Exactamente. Todas esas medidas pueden ser algunos de los elementos que van a repensar los demócratas. Otro de los temas va a ser seguramente que se va a adelantar, más como amenaza que como algo práctico, el tema del impeachment eventual. Se van a acelerar o se van a hacer más evidentes, por ejemplo, el tema de las investigaciones sobre el tema de Rusia, que además con lo de Sessions la cosa se puede complicar, además porque la persona que va a reemplazar a Sessions, Whitaker, que era el jefe de gabinete de Sessions, parece que es muy cercano a Donald Trump y parece que va cada semana incluso a reunirse con el presidente en privado, lo cual podría poner en peligro la misma independencia en la investigación. Esto podría entonces ser retomado por la Cámara y adelantarse esto. Y adicionalmente también la necesidad de revelar, por ejemplo, la declaración de renta, que no lo ha querido hacer el gobierno o el presidente Trump. Pues bien, esto es lo que hay, una derrota con sabor a triunfo o un triunfo con sabor a derrota. Se puede mirar desde esos dos lados dependiendo de donde usted esté, pero bueno, vamos a ver qué pasa y cómo avanza la política de los Estados Unidos después de estos resultados que ya son los definitivos. A nuestro invitado Javier Leonardo Garay, como les contábamos, docente investigador de la Universidad Externado de Colombia y doctor en Ciencias Políticas, le damos las gracias por haber estado aquí esta noche. Bienvenido siempre. Muchas gracias por la invitación, aquí volveré.